¿Sabías que criar tenebrios de forma eficiente no tiene por qué ser complicado? Aunque siempre hay retos, en este video descubrirás cómo construir una mini granja semiautomática para la cría de tenebrios, perfecta para pequeños proyectos. Vamos a aprender a hacerla de manera simple y práctica, sin perder de vista lo esencial, la productividad y la comodidad. Siempre me preguntan cómo hacer para criar tenebrios de forma eficiente sin muchas complicaciones y en pequeña escala, aunque en realidad es imposible librarse de algunas complicaciones. Existen métodos de cría que nos ayudarán mucho en solventar ciertas dificultades que son inherentes a la crianza de estos maravillosos insectos. Este modelo de granja no acelera el ciclo biológico, que como todos sabemos puede tardar entre 70 y 130 días. Pero sí te permite controlar el proceso sin necesidad de estar pendiente de todos los detalles día a día. Hoy vamos a construir una mini granja con un sistema de torre modificado, el cual he probado y probado, hasta encontrar el más fácil y efectivo. Para empezar, lo esencial es tener en cuenta que podremos usar diferentes tamaños de contenedores, ajustados a nuestras cantidades de tenebrios. Pero no te preocupes, para todos los tamaños utilizaremos exactamente el mismo procedimiento. Si quieres aprender más sobre la crianza de tenebrios te recomiendo suscribirte y revisar el contenido del canal y aquí arriba a la derecha te dejo el enlace a la serie del canal sobre cómo criar tenebrios a una escala mayor. Lo genial de este sistema es que nos permite mantener a nuestros tenebrios más organizados y con el mínimo esfuerzo. Puedes criar desde unos pocos tenebrios en pequeñas cajas hasta colonias más grandes en contenedores más grandes sin demasiada intervención diaria. La idea es tener una estructura eficiente y simple. En una granja de mediana a grandes dimensiones tenemos preocupaciones que una granja pequeña no debería tener o debería obviar. Dentro de lo más resaltante y común tenemos el tema de las separaciones. En una granja pequeña, no es tan importante tener las larvas separadas cada 30 días o menos de los escarabajos y no es necesario segregarlas por edades. Es decir, no necesitamos separar a las larvas de 30 días de las de 60 días, por ejemplo. Esta es una parte del manejo que se hace para disminuir la competencia por alimento y evitar hasta cierto punto el canibalismo. Ya explicado esto, veamos los materiales que usaremos en esta ocasión. Todos los materiales son fáciles de conseguir y pueden ser reciclados o nuevos. En este caso yo usaré estos contenedores de plástico descartable que venían con la ensalada de mi comida y su tamaño se me hace ideal para este ejemplo. Importante es que tengan tapa, no olvidarlo. Usaremos 4 envases de este tipo. Dependiendo de la cantidad de tenebrios que vayamos a criar escogeremos el tamaño de contenedor, pero para todos los tamaños se usará el mismo procedimiento. La clave va a ser repetir ciertos pasos, optimizar los cortes fundamentales, asegurarte de que las larvas y escarabajos puedan caer sin sobresaltos de un nivel a otro. Y sobre todo mantener siempre los contenedores con sustrato. Otro material importante es un retazo de malla mosquitera. Luego usaremos también silicona líquida, puede ser también silicona caliente o la de acuarios, lo esencial es que no contengan antimoho u otro elemento químico. Usaremos un cúter, mucho cuidado con esta herramienta, con mayor razón si eres joven pídele ayuda a un adulto para su uso. Recuerda, la seguridad es clave. Si eres joven y no tienes experiencia con un cúter o herramientas afiladas, no dudes en pedir ayuda a un adulto. No importa que tan pequeño sea el proyecto, siempre es importante tener seguridad ante todo. Y bueno, si ya eres adulto, por favor ten mucho cuidado si no tienes experiencia con estas herramientas, usa guantes de protección contra cortes. Dentro de los materiales también podemos agregar una tabla pequeña de madera para hacer los cortes que necesitamos. Y bueno, solo nos faltaría un poco de sustrato, que como siempre yo usaré el afrecho o salvado de trigo. Y lógicamente unos cuantos tenebrios. Bueno, entonces comencemos con la construcción de nuestra nueva mini granja. Tomaremos uno de los recipientes y cortaremos la base dejando una pestaña en el borde. Mucho ojo que no debemos cortarlo al borde. Lo vuelvo a recalcar, mucho cuidado con el uso del cúter. Luego, una vez hecho el corte, tomaremos la malla mosquitera y pegaremos un retazo que cubra todo el agujero que hicimos con la silicona líquida o el pegamento de su elección. En esta parte deben tener cuidado y asegurarse que no queden bordes despegados donde puedan escapar los tenebrios. La malla debe estar fija al borde. Quedará así como un cernidor. Este primer recipiente, como veremos luego, será el contenedor de nuestras larvas de tenebrio.
En segunda instancia haremos exactamente lo mismo con el segundo contenedor. Con mucha precaución cortaremos el fondo del envase y al igual que en el anterior colocaremos la malla mosquitera. Este recipiente será el contenedor de nuestros futuros escarabajos reproductores. Paso siguiente: en el tercer contenedor haremos un corte en la base del lado más largo de 1 centímetro de ancho aproximadamente a todo lo largo del envase. Así como ven en la imagen, no hay que hacerlo pegado al borde tampoco. Ya veremos que esto será muy importante en el futuro. Este envase más adelante se convertirá en nuestra nacedora. Ya saben que me gusta mucho usar las nacedoras porque a la larga son el elemento en una granja que disminuye mucho la mortalidad por canibalismo y asegura la llegada de nuevos reproductores. El cuarto envase lo dejaremos tal y como está, no le haremos ningún corte. Ahora trabajaremos con las tapas, ahora conoceremos la importancia de que tengan tapas. Usaremos 2 tapas para cortar de forma que solo nos quede el marco de la tapa sin dejar ningún borde para nada. Usaremos esto para evitar que los recipientes se compriman al apilarlos, así que no debemos malograrlos. La tercera tapa cortaremos dejando un espacio para que en esta podamos pegar al igual que en el fondo de los otros recipientes la malla mosquitera. Esta será la tapa de nuestra granja y debe llevar la malla mosquitera para asegurar una buena ventilación y evitar el ingreso de otros insectos o depredadores. Ahora procederemos a armar la mini granja. Como pueden ver, al recipiente intacto se le coloca uno de los que tienen malla mosquitera en el fondo y este se comprime como si fuera uno solo. Esto funcionará como contenedor de fras. Ahora el recipiente que está encima será el contenedor de nuestras larvas. Tendremos que poner una cantidad moderada de sustrato en este segundo nivel y ahí alojaremos las larvas. A este contenedor le pondremos una de los marcos de tapa que cortamos y pondremos nuestro segundo contenedor con malla mosquitera sobre él. Como pueden observar, este ya no se comprime, quedando un espacio más amplio en el segundo contenedor, no como en el primero que al no tener el marco de tapa se comprime hasta el final. Este contenedor será nuestro contenedor de reproductores. Aquí vivirán los escarabajos que vayan apareciendo en nuestra mini granja. Ahora sobre este contenedor de reproductores colocaremos el contenedor que nos falta, que sería la nacedora, donde iremos colocando las pupas que seleccionemos para convertirse en escarabajos reproductores. Y para terminar, sobre este contenedor nacedora irá la tapa con malla mosquitera. Ahora ya tenemos la granja armada. Veamos ahora el funcionamiento y lo que debemos hacer para conservar saludables a nuestros tenebrios. Lo más común es que nuestros primeros tenebrios sean larvas que compramos en algún distribuidor de alimento vivo para mascotas. Estas larvas las pondremos en el segundo contenedor, pero antes agregaremos sustrato suficiente en él. Una vez colocadas las larvas, simplemente las dejaremos descansar ahí y no olvidemos que debemos hidratarlas 1 o 2 veces por semana. Pasarán los días y comenzaremos a encontrar pupas en ese contenedor. Tendremos que separarlas con cuidado y las colocaremos en el cuarto contenedor, que es nuestra nacedora. En 1 semana a 10 días tendremos la aparición de escarabajos. Serán blancos al inicio, pero en unas horas se irán tornando más oscuros hasta alcanzar el color negro característico de los escarabajos de tenebrio molitor. Ahora veremos la importancia de haber dejado esa pequeña pestaña en el borde antes del corte. Ahí colocaremos una pequeña cantidad de frutas o vegetales para que cuando quieran cruzar a tomarlo caigan por ese agujero al nivel inferior. Los escarabajos y las larvas tienen una gran percepción para encontrar alimento fresco, eso lo podremos observar cuando los hidratamos. Apenas cae la fruta o vegetal, inmediatamente van hacia ella de todos los lugares de la caja sin importar qué tan lejos esté. En esta nacedora haremos uso de esa habilidad para hacer que caigan al nivel inferior de la granja. El tercer nivel será el contenedor de reproductores, ahí caerán los escarabajos desde la nacedora. En este nivel también debemos colocar sustrato y, al igual que las larvas, hidratarlos 1 o 2 veces por semana. El ciclo se cierra de la siguiente manera. En el contenedor de reproductores las hembras pondrán los huevos, y una vez eclosionados las pequeñas larvas al moverse caerán por la malla mosquitera del fondo hacia el segundo nivel, donde está el contenedor de las larvas. En este contenedor se criarán las larvas hasta que sean usadas o les permitamos hacer su metamorfosis a pupas.
En este contenedor tendremos larvas de todas las edades. Un punto importante es a la hora de hacer limpieza. El primer contenedor es el que servirá de acopiador de todo el frasco que producen los niveles superiores, el de reproductores y el de larvas. Pero si observan el tamaño de la malla mosquitera no es tan fino y es probable que cuando levantemos el contenedor de larvas observemos que hay pequeñas larvas en el frasco. Para recuperar esas larvas podríamos tener un contenedor extra e intercambiarlo mientras las larvas pequeñas crecen y pueden volver al contenedor de larvas. Otra forma es en el frasco poner un pedazo de fruta o verdura, esperar unos 10 minutos y levantarlos. Para trasladar todas las larvas que fueron a hidratarse, esta operación la debemos repetir varias veces hasta estar seguros que no quedan más larvas. Yo recomiendo usar un contenedor extra si no disponemos de mucho tiempo y alimentarlas y criarlos ahí unas semanas hasta que las larvas crezcan. En este tipo de granjas de torre podemos hacer limpieza cada 3 meses o cuando los niveles inferiores se llenen. Eso sí, siempre estar pendientes que hay sustrato suficiente en todos sus niveles. Si por algún motivo notas que el sustrato que pones pasa demasiado rápido al siguiente nivel, te recomiendo cambiar de sustrato a otro que tenga un diámetro mayor o, en todo caso, tamizar el mismo afrecho o salvado de trigo antes de colocarlo con un tamiz de un grano similar o mayor a la malla mosquitera y agregar lo que no pasó a los contenedores. Eso te garantizará que lo que agregas no pasará rápido al siguiente nivel. Algunas recomendaciones extra sería que si notas que la ventilación es deficiente para el lugar donde estás, hagas pequeñas ventanas en los laterales y coloques la misma malla mosquitera para obtener mejor ventilación. Recuerda tener siempre la mini granja en un lugar ventilado y bajo sombra. Si es un lugar oscuro, mucho mejor entonces. Es un detalle importante porque las larvas y escarabajos de Tenebrio molitor prefieren la oscuridad y un ambiente fresco, lo que nos permite usar mini granjas en zonas sombreadas porque a los tenebrios no les gusta la luz. Si lo que estás buscando es un sistema eficiente y sencillo para iniciar con los tenebrios, este método es ideal. Comparte tus experiencias en los comentarios y si tienes alguna duda, estoy aquí para ayudarte. No olvides darle al me gusta y suscribirte si quieres seguir viendo más trucos sobre cría de insectos.